¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer cara a cara semanal, donde hoy vamos a poner sobre la mesa el tema de Europa. 25 de febrero, faltan exactamente 3 meses para que el 25 de mayo nos acerquemos de nuevo a las urnas, todos los ciudadanos de la Unión Europea, emitir nuestro voto y emitir también y elegir a nuestros representantes políticos. Faltan 3 meses para unas elecciones que han creado cierta desafección en la idea de lo que es Europa durante los últimos tiempos, bien por las políticas que se han realizado desde Europa, bien porque siempre nos acordamos de Europa, por ejemplo, cuando ocurre alguna desgracia para la política o para la economía española, sea, por ejemplo, el recorte de las ayudas a la pesca, a la agricultura española, por ejemplo, alguna ley que modifica, por ejemplo, nuestras fiestas o cualquiera de estas cuestiones. Parece que Europa está más lejos de lo que creemos, pero está más cerca de lo que nos pensamos. Vamos a plantear hoy un debate con representantes de los grandes partidos políticos, con representación en Europa y también con representación en Gandía. Me acompañan en esta jornada Alberto Moratal, él es vicesecretario de Formación y Acción Política del Partido Popular de Gandía. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Y con José Manuel Prieto, él es portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista de Gandía y vicesecretario de Comunicación del PSOE. Bona vesprada. José Manuel, gràcies per estar amb nosaltres. M'agradaria que comentaren, perquè ens ve fenomenal, que avui l'Observatori de la cadena SER hagi publicat unes dades a càrrec de la empresa MyWorld. Cuando faltan 3 meses para las elecciones del 25 de mayo, algunas de las respuestas de la encuesta son absolutamente demoledoras, especialmente en lo que se refiere a la percepción de los ciudadanos sobre lo que Bruselas hace por nosotros. Prácticamente la mitad de los encuestados en este observatorio de la cadena SER que ha sido publicado esta misma mañana, el 48% opina que la Unión Europea no persigue el bienestar de los ciudadanos ni tiene por objetivo que tengamos una vida digna en un contexto de libertad, paz y democracia. Más datos. El 65% de los preguntados por MyWorld para la cadena SER cree que la Unión Europea hace poco más por garantizar la libertad de mercado y favorecer los intereses del capital que por reforzar las políticas sociales y la igualdad. Para el 60% de los encuestados de la Unión Europea se ha convertido en una organización sobredimensionada, ineficiente y costosa. Y en todo caso, y esta es la parte positiva de la encuesta, los ciudadanos sí que reconocen que si no hubiéramos pertenecido a la Unión Europea seríamos un país menos moderno, menos rico, menos solidario y con una democracia de peor calidad. Así lo cree al menos el 46% de los encuestados, aunque piensa que no, una nada despreciable cifra del 35% de los que han sido preguntados por MyWorld para la cadena SER. Alberto, ¿qué te sugieren estos datos en principio? Yo creo que demuestran un poco la realidad y es la foto fija, y lo hablábamos antes, de en qué situación nos encontramos pocos meses antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Creo que es una circunstancia que se suele repetir en las elecciones europeas. La verdad es que yo creo que en el trasfondo de todo los ciudadanos son conscientes de que cada vez más en Europa se deciden cosas de vital importancia para los ciudadanos en nuestro país, entre otras cosas porque hay un proceso de convergencia europea, hay un proceso de integración, cada vez la soberanía de los Estados se cede en favor de la Unión Europea y por lo tanto muchas de las decisiones que antes tomábamos en casa ahora no somos nosotros dueños y por ejemplo en el debate público lo que más trasciende es por ejemplo la política monetaria. Es una política que ahora pertenece a la Unión Europea y por lo tanto los países han perdido cierta soberanía en estos aspectos. Yo creo que esa importancia que reviste la Unión Europea, y yo creo que todos somos conscientes, contrasta con la desafección que tienen los ciudadanos. Quizás porque en los noticiarios todos los días las noticias que se oyen acerca de Europa son las negativas y no todas las positivas que pudiéramos oír, o porque las noticias que nos llegan o los eurodiputados que están trabajando en nuestro favor no explican todas las medidas que están llevando a favor de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que existe este contraste entre la importancia que reviste Europa y la apreciación que tienen los ciudadanos del trabajo que está realizando en Bruselas. L'altre dia jo llegia a Bauman, que és un dels pensadors que més parla i més sap d'Europa, i deia que en un temps on la desafecció és estructural, la gent sent desafecció no sols per la política, sent desafecció per tots els àmbits de la seva vida o totes les circumstàncies que li sobrepassen, és molt comú també que hi hagi una certa desesperança quan un va a la seva feina, si és que la té, parla amb la seva família
o diposita el seu vot. I això es trasllada també als resultats electorals. Deia Bauman que tot era pràcticament líquid i que no tenia una perspectiva de futur ningú. Per això els ciutadans tampoc dipositen perspectiva de futur en els seus representants polítics. I la dada més esclaridora del que apuntava ell és que en les pròximes eleccions europees els antieuropeus, els que no creuen en Europa, seran paradoxalment la tercera força política, segons les enquestes, del Parlament Europeu, per darrere del grup parlamentari socialista i del grup parlamentari popular, els que no creuen en Europa. Això és per diverses raons i estan apuntades en les dades que tu apuntaves de l'Observatori de la Cadena SER. Primera, que ha faltat participació. Als ciutadans europeus se'ls ha venut una realitat abstracta quan Europa no és una realitat abstracta. L'altre dia parlàvem amb un eurodiputat espanyol del Partit Socialista que va estar a la ciutat i li preguntaven com va per Brussel·les i ell sempre contestava no, és que no va per Brussel·les, això va per València, va per Alboraia, va per Gandia. El que a vostè li passa en la seva ciutat és el que després jo trasllada en el Parlament Europeu, tot i que la sensació malauradament és la contrària. I ha faltat també molta participació, perquè paradoxalment els candidats que han votat els ciutadans en les eleccions europees no han sigut després els seus representants. En Europa, fins ara, i això per sort ha canviat perquè els partits han fet una dosi d'autocrítica crec que ben acceptable, la persona a la que tu triaves com a eurodiputat no era després el president de la Comissió Europea, no era després comissari europeu, eren càrrecs d'elecció indirecta, com també d'elecció indirecta han estat les institucions monetàries, econòmiques o polítiques que han regit els destins dels espanyols i sobre la resta de països i que ens han imposat algunes de les mesures més dures de la crisi econòmica. Aleshores, ara hem de saber també que els representants que triem seran els nostres dirigents polítics. Feta aquesta autocrítica, jo crec que el que falta ara és molta pedagogia per explicar què és Europa. Pues anem a explicar per el vostre punt de vista la importància que té Europa per al ciutadà de Gandia, d'Almoines, de Bellreguard, de Villalonga, de Oliva, de Tavernes. Per què és important Europa en el día a día para un ciudadano de la comarca de la Safor? Porque, por ejemplo, las políticas de empleo cada vez más van a corresponder a la política europea. Y en este caso la configuración del mercado único juega muy a favor de las decisiones que se toman en Europa y cada vez menos de las decisiones que se van a tomar en los Estados miembros. Por lo tanto, va a ser decisiva la intervención de Europa para la recuperación económica. También lo hemos visto, la intervención del Banco Central Europeo en todas las decisiones que puedan afectar en la política monetaria. Son políticas a grandes rasgos que parece que no afectan o que no tienen implicación directa en la ciudadanía, pero sí que la tienen. Y es necesario que tengamos eurodiputados que puedan dar la batalla por defender los intereses de los españoles. Son años difíciles en los que el Gobierno de España ha hecho un trabajo meritorio para salir adelante, para intentar defender los intereses de los españoles, pero se necesita una voz fuerte en Europa. Si hay una dispersión en partidos pequeños o entran los antieuropeos, los euroscépticos, esto va a jugar muy en contra de los intereses de los que somos europeístas o de los países que sienten un arraigo por Europa como España, y va a jugar muy a favor de países euroscépticos como puedan ser el Reino Unido. Yo creo que para el ciudadano de Gandía es importante tener en cuenta que la Unión Europea desarrolla programas importantes, como el otro día se presentaba en Gandía el Erasmus+, que están dotados con más de 1.400 millones de euros y que pueden beneficiar a todos los jóvenes de la comarca. Son programas de movilidad, o el reciente programa que se va a editar en breve, que es el famoso Plan de Empleo Juvenil Europeo, que está dotado con también más de 1.000 millones de euros. Son programas, todos ellos, que provienen de la Unión Europea, que es donde, además de la soberanía, prácticamente reside lo que es el dinero de los contribuyentes, porque se manejan cantidades importantes y por lo tanto se pueden desarrollar programas muy importantes y de alcance directo para la ciudadanía en estos momentos. José Manuel, per què és important Europa per a un ciutadà d'esta comarca? A banda de perquè incidís en pràcticament tots els aspectes de la teua vida, perquè la política la fas o te la fan, i si tu creus que no has d'involucrar-te en política, algú la farà per tu, i en aquesta circumstància cedir el teu espai de sobirania com a ciutadà per a que algú parle per tu sempre és molt perillós. Però jo crec que quan plantegem què és Europa hem de plantejar també quina Europa volem, i a partir de quina Europa és la que volem definirem què és Europa per a nosaltres. I vull posar dos exemples d'això. Hi ha qui creu que Europa és una mera unió econòmica i que sols hi ha un govern econòmic en Europa i més enllà d'això cada país ha de governar-se a si mateix. I jo crec que hem de caminar cap a un espai d'unió política que vagi més enllà de la mera sobirania econòmica, que doni també la certesa als ciutadans que allò que s'està decidint en Brussel·les és important per a ells, perquè provoca un sentiment identitari. I sempre fico el mateix exemple. No pot ser que un estudiant Erasmus, que és un dels programes que defineix molt bé l'essència del que és Europa, tinga més sentiment identitari europeu que un dirigent polític alemà. Amb el pes polític i demogràfic que té Alemanya,
sobre la resta del continent europeu i sobre la resta de les institucions comunitàries. I això és perquè el programa Erasmus ha definit molt bé l'essència del que nosaltres volem. Quan jo parlava de quina Europa és la que desitgem com a país, fique dos exemples. Primer, les tirades d'orelles que ha donat el govern europeu a l'executiu de Mariano Rajoy en els dos intents que ha fet per eliminar el programa Erasmus. I Europa ens ha dit que si nosaltres volem donar passes cap a la nostra integració o plena integració europea, hem de fer veure que la nostra imatge en Europa és la desitjable. I donant passes enrere en programes com l'Erasmus, estem demostrant que efectivament no tenim un interès molt essencial o molt fort per identificar-nos amb la resta dels països europeus. I després, la imatge gràfica que suposa dur la llei de l'avortament amb la retallada de drets que això suposa a moltes dones del continent europeu, al Parlament Europeu, perquè el Parlament Europeu doni el vistiplau a la reforma que pretén el ministre Gallardón i que sols ens recolze l'extrema dreta francesa, ni el grup parlamentari europeu dels europeus o de la dreta europea dels anglesos, els francesos o els alemanys, que ja voldria jo aquesta dreta per al nostre país. Sols ens va recolzar Jean-Marie Le Pen. No podem donar aquesta imatge en Europa, perquè estem identificant quina és la classe d'Europa que volem. I això és el que provoca desafecció, que siguin precisament els més antiescèptics, els més antieuropeus, els que recolzen la nostra posició política en Brussel·les. José Manuel, mover vostè un poc el debat a les propostes. Alberto. Yo creo que lo que, como no se puede ir a Europa, es habiendo dejado 5,3 millones de parados, habiendo duplicado la tasa de paro, habiendo eliminado el déficit cero y habiendo autorizado el endeudamiento de las comunidades autónomas, produciendo un estancamiento de la economía en el 0,1%, aumentando de 0 a 450 la prima de riesgo, aumentando la deuda externa del 48 al 71%. Todas estas, y se podrían dar muchísimas más cifras, como la congelación de las pensiones, que es algo que no ha sucedido, recorte en las nóminas de funcionarios y congelaciones de pensiones, que era algo que no se había producido ni en España ni en la Unión Europea. Esta es la carta de presentación que hay que evitar como españoles ante Europa. Y lo que hay que vender es un gobierno que haya creado 5 millones de puestos de trabajo, como lo creó el Partido Popular, la ley de estabilidad presupuestaria que ha creado el Partido Popular en esta legislatura, sostener un crecimiento del 3,5% como creó el Partido Popular en la anterior legislatura con José María Aznar al frente, reducir la prima de riesgo como se está produciendo ahora. Todo esto es la carta de presentación de los españoles en Europa, una España que ahora es fiable y que es solvente. Y dentro de esta carta de presentación, los compromisos del Partido Popular es la integración de la integridad de los Estados miembros, que es algo importante. Ahora se está suscitando mucho debate en torno a las diferencias que puedan haber en el modelo territorial en España, y el Partido Popular siempre ha tenido una voz única en toda España. Y en este caso creo que es interesante defender esa integridad de los Estados miembros como única manera de avanzar hacia la integración en el espacio europeo. Tratar temas de economía y de empleo que de verdad resulten positivos para los ciudadanos y que generen motores de oportunidades en los estados, en este caso periféricos, que son los que más padecen y soportan las altas tasas de paro. Avanzar en los mecanismos de supervisión del mercado único europeo, que yo creo que es importante para beneficiar, como digo, a las economías más débiles como podrían ser la española, o reforzar el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre las instituciones para que esas instituciones que nos vienen representando a todos, primero, simplifiquen la burocracia, se acerquen al ciudadano, y segundo, su elección, si puede ser, sea directa y no indirecta como hasta ahora sucedía. Yo creo que estos son los puntos fundamentales en los que se sustenta el programa del Partido Popular, que en definitiva lo que pretenden es configurar una sociedad más europea i más del estado de bienestar. José Manuel. Jo entenc que Alberto vulgui construir un debat europeu sobre l'I+, però jo crec que a cada un el defineix no sols els seus gestos, sinó també el seu historial. I jo he de recordar que quan José María Aznar propugnava el no a la Constitució espanyola, quan la dreta espanyola seguia en la caverna de la que ara s'intenta amagar, però a la que sempre nosaltres la retratem, hi havia un president que li deien Felipe González que va aconseguir la nostra plena integració, no sols en la Unió Econòmica, sinó després en la Unió Política de l'Estat espanyol, amb una realitat molt palpable, que és que gràcies a les ajudes europees este país es va modernitzar i es van construir gran part de les infraestructures de les que ara som orgull en el món, com per exemple en l'AVE. Jo he de recordar alguns dels exemples, perquè en podem ficar molts més, de tirons d'orelles de la realitat europea a la dreta espanyola, no sols de les lleis urbanístiques, quan ens han dit que no podíem construir on ens donava la gana, contràriament al que afirmaven les lleis del sòl de José María Aznar o la llei urbanística valenciana, per cert, recorreguda 2 vegades,
el dèficit de les comunitats autònomes, totes les comunitats autònomes, excepte 3, estan governades pel seu partit, Alberto, l'IVA cultural, que França o alguns països rebaixen al 3% i que nosaltres mantenim al 21% en contra dels criteris de la Unió Europea, la reforma laboral, que també ha sigut objecte de tiró d'orelles a Mariano Rajoy perquè elimina els drets dels treballadors i acaba amb la negociació col·lectiva, la seva reforma de les administracions públiques, la llei de l'avortament, i podria continuar. Però no hem de construir el debat sobre l'I+, perquè caiguem en el perill de convertir la política en sectària i el que provoca això de desafecció als ciutadans europeus. El que vostès són és que precisament són la dreta que menys creu en Europa de tot el continent. I la prova és que quan tiren una iniciativa al Parlament Europeu no tenen ningú tipus de recolzament més enllà dels grups populistes d'alguns països als que no ens agradaria semblar-nos. A mi quan em diuen, bueno, és que vostè anhela una Europa diferent. No, jo el que anhelo és una dreta diferent. Jo no vull la dreta espanyola. A mi m'agradaria una dreta alemana, una dreta amb el sentit del raciocini de Gran Bretanya, que impulsa i es creu Europa, i no una dreta que cada vegada que va a Brussel·les té un tiró d'orelles dels seus socis europeus perquè segueix construint un estat cap a dins i no un estat cap a fora. Segueix construint una realitat d'esquenes als ciutadans per a alimentar aquesta desafecció, perquè els únics que guanyen amb la desafecció, Alberto, són vosaltres, són el Partit Popular. Alberto. Hombre, y a mí no me gusta, y a muchísimos votantes no nos gusta, el socialismo español, que cada vez es más próximo y no sé por qué no desmiente actitudes o critica o censura actitudes como las del socialismo en Venezuela o en Cuba, y no se aproxima más a la Europa socialdemócrata de Alemania o los países nórdicos, que es hacia donde comulga la izquierda europea. Yo creo que esto es importante tenerlo en claro, al igual que es importante tener en claro que con Felipe González ya hacías esa referencia. En el 96, cuando deja el Ejecutivo, España está fuera del euro, y en el 98, con José María Aznar, se consiguen cumplir los objetivos que marca Europa y, por lo tanto, autorizan en tiempo récord la entrada de España en el euro. Yo me imagino que nos estaremos aproximando hacia el final del programa. Me quedan una última intervención. Lo que sí que me gustaría decir, y en clave un poquito más interna y de cara al afiliado del Partido Popular, incluso a sus simpatizantes y a sus votantes, es que con las encuestas que estamos trabajando, los informes que analizan un poco la realidad social y en este caso la imagen de tensión electoral que pueda haber y hacia dónde se dirigen los flujos de votantes, hemos de decir que el trabajo juega a favor del Partido Popular. El Partido Popular está en una situación cómoda. El Partido Socialista es un partido actualmente dividido, que ha tenido la única salida de elegir a dedo a Elena Valenciano para intentar darle una salida política ahora que Rubalcaba está a punto de caer y que hoy está en su último debate sobre el Estado de la Nación. Por lo tanto, que estén tranquilos los votantes del Partido Popular, que si los votantes del Partido Popular salen a votar, que es como se prevé, el Partido Popular ganará las elecciones europeas. José Manuel. Bueno, Alberto está aplicando la máxima aquella de que ya que no podemos cambiar de país o ya que no podemos cambiarles de país, pues al menos cambiemos de tema. A mi, si Cuba no és un carrer de Gandia, li promet que el debat no m'interessa en absolut. Vostè no parla de dedazo quan estem en un procés de primàries obertes que està donant participació a milers de ciutadans i que aplicarem després a nivell federal i també a nivell de Gandia. Ens estem jugant molt més que això. No ens estem jugant el debat al que vol fer-nos caure, Alberto. Ens juguem ser una Europa social, i una Europa social ha de saber la gent que és una Europa de les persones, un govern que es preocupa pels seus drets i que sobretot vetla pels seus drets en un moment de crisi econòmica, quan sembla que les institucions s'han donat l'esquena a les oportunitats o a les perspectives no sols de futur, sinó també de present, o ser una Europa merament econòmica, una Europa liberal, una Europa regida per la dreta en el sentit de dreta més cavernària, que imposa mesures econòmiques d'austeritat, amb el que això està creant de patiment en moltes famílies que veuen lastrades les seues perspectives econòmiques o senzillament els seus estalvis, amb el que això té de negatiu per al seu desenvolupament personal o el desenvolupament de molts projectes de vida. Ens estem jugant una Europa que crega que les generacions de joves han de ser generacions bloquejades o una Europa que crega que les generacions de joves com nosaltres han de tindre una eixida més enllà de les fronteres del seu país que els permeta generar perspectives d'il·lusió, d'oportunitat, de present, de futur, desenvolupar senzillament els seus projectes personals, que és un dret inalienable dels ciutadans mundial. Jo crec que aquesta mera elecció entre una Europa liberal i una socialdemòcrata no s'arregla amb un debat com aquest, sinó amb una votació com la del dia 25 de maig. Prácticamente en un titular, para acabar. Alberto. En Europa nos jugamos muchísimo y el futuro de Europa pasa por España. Los españoles tienen que tener claro que votando el día 26 o 25 de mayo tienen la oportunidad de dar el ejemplo de Europa de que España es una sociedad moderna y de que pinta mucho en Europa. José Manuel. El 25 de maig tenim una oportunitat per a començar a canviar la política i crec que el canvi comença per Brussel·les. Muchísimas gracias a los dos, José Manuel Prieto, Partido Socialista de Gandía,
Alberto Moratal, Partido Popular, muchas gracias. Así están las cosas. También Europa es importante. Lo hemos querido tratar hoy aquí en nuestro Cara a Cara. Muy buenas tardes.